Bueno, muy buenas a todos. Estamos aquí con Stanislao, el CEO de Freonia Mining, y bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista para ver el potencial de la compañía, que creo que es mucho. Así que, bueno, si nos quieres presentar un poco. Bueno, ahora te mío. Un placer conocerte y gracias por el interés. Por mostrarte, pues, bueno, la oportunidad de compartir un poquito de lo que hacemos en Fredonia y contento de poder charlar contigo. Te cuento que, eh, si querés, Fredonia es una compañía que se puntó privada en 2016. La decidimos crear en ese momento con Axiet, Software Account, que fue su primera inversión en Argentina. Eh, En ese momento compramos el proyecto Peraira, que es un proyecto muy interesante, que en este momento es secundaria, dada la necesidad que tenemos de volver la mayoría de los recursos que tenemos a nuestro flagship, que es el de la Montserrat, eh, que lo adquirimos en el 2018, todavía siendo privados. Con el paso del tiempo decidimos que era mejor, estoy haciendo resumen más con Tito, cualquier cosa les preguntas un poquito más, pero decidimos listar la compañía ahí, casi transitando lo que fue la pandemia del 2020-2021. Empezamos a pensar en un modelo que tenía que ver con que parecía conveniente ir hacia el mercado, si bien queríamos contener un cierto caudal de, como vos, creo que más o menos es público, pero, ¿sabes? Mi familia, de familia histórica de Argentina en minería, decidimos o queremos, o siempre quisimos ser socios del proyecto, no estamos promocionando algo de lo que no somos parte. Debería no casi ser parte de los proyectos en los que participamos fuertemente, si vamos a meter el 30% de la compañía. Adquirimos el proyecto El Dorado Montserrat a San Cogollo, y fue otra compañía que fundamos en el año 2013, ah, 2000, sí, sí, 2012, 2013. eh, Aprovechando lo que fue en aquel momento el superciclo, lo que nos llamábamos el superciclo en aquel entonces. Después se corrigía hacia el 2015, como es, la había caído mucho, todo particularmente. Así que decidimos separarnos en esa compañía y luego recomprar el proyecto, que fue lo que sucedía. Y, sí, fíjate. Eh, bueno, El Dorado, un proyecto típico, o originalmente era un proyecto típico de lo que era macizo, el macizo del deseado, betas monoplazas, sistemas epitermales, beta de ley. Lo que se buscaba originalmente desde el macizo del deseado, que era esta beta de ley, modelos a vanguardia, que es la mina que tenemos muy próxima a nuestro proyecto. Con el tiempo fuimos encontrando lo que es, nos gusta llamarme proyectos, además de confirmar ese potencial de data lake, encontramos diferentes modelos de minerización en brechas, si para esta también de cerradura, de que no, un sistema de baja ley combinado con letras de alta ley, etcétera, que vota. Vale. Pareció muy interesante cómo pudiera hacer ese corrido. Estuvimos trabajando durante todos estos años últimos, del año 2000, decía 2020, 2021, empezamos a perforar, perforamos el resultado, casi 3.000 metros de perforación en la diamantina, a usar a nosotros, para yo confiar, o sea, estamos viendo, por eso tiene algunos déficits para nosotros, que para exploración sirve, pero después cuando lo combinas o querés hacer un recurso y si quieres que sea bien producto, pues empecé en llevatina, es más confiable, por el tema de la contaminación de la muestra, es un poco más caro, lo cual permitió hacer una cantidad de metros más limitada, pero con esos metros consolidando los métodos históricos que habíamos hecho antes con Sonco, y antes históricamente tenía el proyecto, logramos consolidar el recurso de 2.250.000 onzas con alrededor de 0.9 toneladas de oro plaja,
diferentes o equivalentes, que algunos que dije recién. Bueno, creemos que lo que antes, con otros precios y otras situaciones, no con tanta infraestructura como tenemos hoy en Santa Cruz, era un proyecto marginal. Hoy para nosotros es un recurso económico y están tratando de demostrarlo hasta desde UPA que los proyectos terminar para el año. Para este año, donde el verano no esté posiblemente esté siendo Por lo tanto, eso, que te pasa entre sí. Y me envíes lejos guiando. Sí, ha venido bien para tener una breve explicación y entender de dónde venís, para ver a dónde vamos. Entonces el proyecto está en fases avanzadas de exploración, ¿no? Intentando entrar en desarrollo. Mira, yo creo que ya personalmente, en mi experiencia, yo no soy geólogo, yo estudié comercio internacional y mi familia, mis padres son geólogos, mis hermanos son geólogos, tengo hasta un primo geólogo, o sea que veo que tenemos un récord mundial de geólogos en la misma familia. Eh, Tenemos muchos años de experiencia acumuladas que se han ido transmitiendo. Yo tengo 52 años. eh, no me he encontrado con proyectos con esta, o sí hemos. No en oro. En cobre hemos tenido unos buenos sucesos en el pasado. Mi padre fue fundador de una compañía que se llamó Northern Orion, que después fue adquirida por Cerro Largo. Y esa compañía fue la descubridora de proyectos como Agua Rica, que es un pórfido de cobre muy grande que está a Catamarca, y el proyecto de otro pórfido de cobre, dos años en corte. Eh, Me desvié un poco, pero tenía que ver con esto. Quiero demostrarte que por ahí tenemos capacidad suficiente para evaluar que este proyecto ya está en desarrollo y está dejando de ser de exploración. Lo que sí tiene es mucho upside todavía a partir de la etapa o de la fase exploratoria que nos queda. Pensá que un geólogo no estaría muy feliz de esta definición que te voy a dar, pero tenemos explorado algo así, como entre un 20 y un 25% por ciento del proyecto, lo cual no es matemático, no significa obviamente que la sumatoria de esos porcentajes te va a incrementar el recurso proporcionalmente, pero tenemos confianza en que se va a incrementar sostenibilidad. Y hablando ya de millones de onzas equivalentes de oro, ¿cuánto crees que podría llegar a... ¿Cuál es el potencial? Que evidentemente no es algo que se sepa, pero ¿cuál es tu número a buscar que consideras? Mira, estos proyectos tienen características particulares. Es difícil en este momento hablar de un número específico cerca de la cantidad de onzas que pensamos que podría tener el dorado. Sí te quiero decir que estamos en una etapa temprana del descubrimiento, más allá de que digamos la partida hace muchos años, eh, por diferentes razones, o etapas del mercado, etcétera, y como siempre pensamos que era un recurso muy valioso para nosotros, por eso decidimos tener esta impronta dentro de la compañía con una participación hoy significativa todavía, esa inclusión en los resultados y luego posteriores financiamientos. Y tenemos mucho upside. ¿Qué significa? Bueno, somos muy positivos en que vamos a tener un proyecto de características similares a los que están en la zona. Estamos hablando de que casi todos los proyectos se factibilizados con lo que luego resultó ser algo así como entre un 30 y un 40% de lo que luego produjera. Hay alguna excepción, como puede ser Manantial Espejo, que se factibilizó a 7 8 años y terminó produciendo 10. En el caso, por ejemplo, de Vanguardia, cuando se hizo la factibilidad, se pensó en un yacimiento de casi 10 años y va por el año 20, algo. Así que uno lo extrapola, se sabía antes que sea así, pero sí creemos que tenemos un upside significativo. Sí, sí, que no está... Esperamos confirmar con los próximos estudios que vamos haciendo. Sí, te repito, me parece que lo que sí es importante destacar es que consideramos que ya somos una compañía que está en desarrollo y está una compañía de packs, o sea, creo que está el Dorado va a ser mina. Ahora tenemos que dimensionar
qué tamaño de una tenemos, quiero ser seria en ese sentido, no decirte, si vamos a negar saco, Mm. ¿cuál es? Sí, sí es destacable que haya muchas onzas en medidas e indicadas que ya es, vamos, está prácticamente en desarrollo la empresa, como comentas. Y bueno, quería preguntarte un poco por qué Fredonia ahora sí y antes no, ¿no? He visto que, bueno, o antes no, o lo que sea, pero que antes la compañía estaba un poco más parada en cuanto a desarrollo, hacer drilling, etcétera, y ahora estamos viendo pasos en cuanto a Investor Relations, marketing, el PEA, que hemos visto la ampliación de capital. ¿Cómo ves avanzar el proyecto? Bueno, excelente pregunta. Eh, parte del... no es que antes no, es que antes queríamos tener en claro qué teníamos adelante. Eh, apurarnos en algún momento podría, podría haber significado la ilusión mayor a la que teníamos ganas en ese momento o veíamos como potencial. Por dicho, crear valor antes de tener que ir al mercado y volcarnos a esta nueva etapa que la consideramos muy importante y muy seria a partir de que detectamos que teníamos un recurso significativo, robusto, como vos indicaste, es un recurso herido y estado. Permitime de paso, quiero apoyar en un minuto Benesto. Nosotros contratamos para hacer eso, obviamente es independiente, tú digo que y yo decidimos contratar a gente muy experimentada en Chile, quien lideró ese 4301 del Media Consulting Público, fue Mario Alfaro Cortés, que es un geólogo muy reconocido en Chile, tipo experiencia acá, tiene 84 años también, por lo tanto tiene una experiencia de hidrología, trabajó de teniente del mundo a recientemente ha participado en los descubrimientos novedosos de el que se llama Chintabali. Juan ha reformulado con mucho éxito un proyecto activo que tenía llamada que se llama Guacamayo. O sea que tenemos muchísima confianza en su criterio, la geología de una manera mucho más simple, la teoría de una manera más simple, más regional, y eso le permite tener una visión mucho más holística del proyecto. No solamente ir a la beta y tratar de ver cómo le agregamos 5 metros más. Y él ha dimensionado en el Dorado un potencial gigante. Y a través de Mario, él armó su equipo para hacer este trabajo de cálculo de recursos, contrató a Marco, uno Mario y otro Marco. Marco fue el jefe hasta que se vio, Yamana era el jefe de recursos que tenía Yamana Miguel Groba. O sea que es otro tipo con enorme experiencia, es un amigo de Mario, tiene 80 y pico de años, lo cual implica, para nosotros fue una responsabilidad muy grande, porque teníamos enfrente gente demasiado o muy seria, que no estaban obviamente dispuestos, porque uno siempre cuando ves un proyecto lo ve con tu hijo, ¿no? Lo ve más lindo, lo ve más alto, que ve todo lo bueno. Entonces queríamos someternos a un examen duro. Cuando hicieron el trabajo con seriedad con la que te encararon, bueno, nos pidieron obviamente todo el input, nosotros lo único que hicimos fue nutrirlos de esa información y ellos hicieron su propia copia, o sea, ese resultado de datos fue confirmatorio de lo que estábamos haciendo. Entonces, hasta volviendo entonces capaz que un poquito bueno, y le voy un poco por la historia, queríamos tener esa seguridad, queríamos tener esa certeza antes de largarnos por todo, con esa calidad de recurso, que es un recurso muy robusto, salir a hacer la promoción y con la actividad que estábamos, que registra. Hoy lo que estamos haciendo es contratar o utilizar todos los elementos profesionales que consideramos necesarios para que podamos eh, eh, hacer un re-rating de la evaluación de Predonia, pensando que una vez que tengamos terminado el PA,
que contratamos a la misma gente para que lo haga, tengamos una evaluación que nos permita eventualmente movernos hacia el desarrollo desde que es más inmediato ir hacia la TFS con un documento muy robusto, muy sólido, pero con una evaluación adecuada. Se trata en definitiva de generar valor en el proceso y creo que en nuestro caso no es especulativo, sino que es hacerle saber a la gente de verdad de qué se trata. Pero es una historia que no es fallida, es una historia desconocida. Sí, en eso estoy de acuerdo, a mí me costó encontrarla pero bueno, se ve que cotizáis bastante más barato que los demás y bueno, está bien dar los pasos técnicos sólidos antes de nada. Y lo que sí me sorprendió es la cantidad de insiders que hay en el accionariado, ¿no? Si nos puedes contar un poco cuánto más o menos es el free float, los insiders y demás. Bueno, la estructura consideramos que refleja el soporte que tiene la cosa. No, yo no te puedo decir, te voy a decir así. Bueno, yo participé en todos los rounds personalmente, todos los rounds de financiamiento que hice. Esto significa que no quiero cargar el pedazo de la torta que a mí me parece que quiero tener. O sea, tanto yo como parte de mi familia. Pero detrás de eso, muchos de los insiders o de los fundadores o de los que acompañaron al inicio de la compañía también están muy interesados en ese resultado que esperamos tener. Entonces, tuvimos la suerte de que la mayoría de los inversores que participaron de este proceso quieren seguir participando. Eso nos dio, sí, un, no sé si llamarlo un problema, pero sí algo que generó un ritmo no, no del todo apetecible quizás para el mercado en algún punto, y es algo que estamos resolviendo en este momento. Estamos hablando de que posiblemente tengamos un número cercano al trail 35. Depende por cómo se ha estado moviendo la acción últimamente, se generó mucho más volumen desde históricamente, y eso de alguna manera pudo haber reconfigurado algunas de las participaciones. Pero estamos trabajando en resolver la liquidez de la compañía con todo ese soporte que tenemos funcional de insiders que están contentos con el proceso. Entonces, de vuelta, por eso viene esta etapa donde hacemos más promoción, viene esta etapa donde contratamos un maker que nos ayude con toda nuestra habilidad de acción y que nos dé estos saltos. Estamos tratando de cargarnos, de cubrir casi todos los aspectos para que el valor de la acción, generar, agregar valor, además de lo que tiene que ver con el dato crudo. Muchas veces el inversor ve un poquito de la información, ¿no? Entonces eso hace que, no por el conocimiento, simplemente porque nosotros no estábamos dando esa información que necesita tener la plena el inversor como para tomar decisiones más favorables para generar de trabajar de armonía. Hoy estamos haciendo muchos cosas. Estamos metiendo fuerte la idea de que es importante generar valor para el. Interesante, interesante. Y luego también otra cosa que me sorprendió muy positivamente es que, bueno, la mayoría de insiders, bueno, el OPEX de la compañía, que era muy bajo comparado con otras juniors. Entonces, ¿cuál es la filosofía detrás de esa decisión de tener unos salarios, imagino, tan bajos? Claro, tiene todo que ver con todo, digamos. Eco. La verdad es que le vemos muchos de los accionistas de la compañía, eh, se le- tenemos participación en el management. Lo que nos está mostrando probablemente esto es que más allá de que todos, si vos mirás sobre todo nuestro directorio, es un directorio súper probado, gente que siempre estuvo en el mercado, con éxitos significativos, como puede ser lo que contaba padre, que optimiza de compañía, que se le dio 1.2 billones a Yamana en ese momento, Waldo Pérez, que fue el CEO de Neon Nipim, compañía que se vendió así, sí, casi $1 millones, consistente para los últimos años. Entonces, tenemos un directorio muy sólido y muy profesional.
Y tenemos un management que tiene más de en promedio de 20 años de experiencia, incluyendo varios datos que te comentaba. Tenemos un, un asesor también que es excelente, que fue Matt Stein, que nos ha acompañado mucho a las presentaciones, etcétera, de la gran actividad. Eh, pero para no corrernos mucho de la pregunta que me hacías, ese interés que tenemos en la evaluación de la compañía nos permite, de alguna manera, destinar la mayoría de los recursos que tenemos, no aquí de los salarios, sino más bien la voluntad nuestra es que cada dólar que entre en la compañía esté destinado a hacer métodos de perforación, ensayos metalúrgicos, ensayos que tengan que ver con la densidad de la roca, para profesionales que son consultores, como puede ser en este caso el PA. Eh, Queremos que cada dólar que entre en la compañía genere de vuelta. Poco de lo que te esto, pero tiene que dar con eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estamos en el management de la compañía, esperamos tener un retorno significativo a la evaluación. Eh, Significa en realidad que tenemos mucho compromiso con el resultado. Somos socios con la selección. Claro. Sí, mucha alineación. Vale, si te parece, pasamos un poco al timeline y al guidance de la empresa, que bueno, ahora tenéis pensado hacer 10.000 metros de drilling y el PEA, si nos puedes comentar un poco cómo se va a enfocar ese drilling, cuál es el objetivo, si es aumentar recursos, mejorar la precisión de ellos y el PEA, un poco el timeline, si os puedo explicar. Por suerte, como tenemos un recurso, como te decía, bien robusto, tenemos información suficiente como para generar un PA. Estamos trabajando mucho consolidarle, quizás sacar algunos de los tasks que tenemos entre pozos que nos permitan unir algunos cuerpos que nosotros intuimos que están conectados, pero nos faltan algunas perforaciones, eso es el infill, sobre todo en Herradura y poquito del norte que une Melbourne con el Lapo Pedernal y Montserrat Este. Si, que eso no, seguramente nos permitirá incrementar el conocimiento, incrementar, de esa manera, incrementar la calidad del recurso y también la cantidad de los recursos. Pensamos que vamos a tener, sin prometer nada en mi sentido, a lo que está juntando el programa de perforaciones. Es una combinación entre la consolidación del recurso, el PA, y en el medio estamos pesqueando algunos targets nuevos que son exploratorios. Obviamente, mm, ojalá tengamos suerte en todos sus aspectos, pero el movimiento que si vos me preguntas el timeline nuestro, bueno, hoy es empezar las corporaciones, que empezamos en abril, el trabajo del PA ya se está empezando, los pedidos novedosos, la verdad, quedado pronto para hacer lunaje y otras cosas, pero bueno, a todo hecho que esta oportunidad para ir contándolo. Ese resultado te quería gritar. Esa primera campaña de perforaciones que se terminaría en julio, acompañando la terminación del PA, que construye el estelito para junio, julio. No sale más justo en el verano de allá, vamos a ver si ese 2 de agosto veremos de quizás esperar un poquito, ¿no? Pero vamos a tener la información bastante cocinada para esa etapa, pero la idea nuestra es que para la segunda mitad del año, con esa información, con el resultado de esos primeros 5.000 metros que estamos metiendo en esta campaña ahora corta, encarar la segunda etapa del año, ya moviéndonos quizás hacia un pietes, con pozos más guiados, sustentados en información de la campaña que vamos a hacer ahora. Ojalá abriendo algunos pares nuevos que no han sido explorados con anterioridad. Te menciono esto porque la mayoría de los proyectos de estos epitermales del deseado, si son deseados, son multitask. O sea, si uno ves una foto de Cerro Bajuaria, de esta 7 kilómetros de donde estamos nosotros, vos lo que vas a ver es como un queso gruyere. O sea, vos lo que vas a ver es cómo los tenés multicrespit, algunos más grandes que otros, pero de un boom Opel Dick gigantesco. La mayoría de estas minas operan con pit
que son relativamente grandes de alta ley, y el underground se transforman en una mina underground de alta ley. Esto es lo que pasa hasta ahora generalmente y es lo que nosotros estamos confirmando. Los modelos que estamos viendo en Ingeniería vamos a ver que son muy similares a lo que hoy se está explotando en esta obra. Vale. Entonces, si no he entendido mal, se espera hacer el PEA y luego, si se llegaría a un PCS, ya se añadiría el drilling y podría haber una potencial mayor escala en el proyecto. ¿Es correcto? Es correcto. La primera mitad del año tendríamos que estar esperando un update acerca de 10 el trabajo de TI, terminándolo. Y la segunda mitad del año tendríamos que tener la segunda campana de perforación para ampliar esos permisos. O sea, moviéndonos ya hacia una prefactibilidad, confirmando algunos datos. Obviamente hay mucho trabajo de ingeniería, etcétera, pero vamos a depender por todos los resultados del día. Bien. Vale. Y si luego ya nos vamos a un poco a los números del PA, así, ¿cuánto se podría decir que podría ser el CAPEX inicial? Me imagino que no hay un número, pero hay una orientación, ¿no? La orientación que te puedo dar es lo que suele costar una mina de escala similar a la que pensamos que podemos tener. Spin. Me voy a atrever a decir algo raro. Si nos va mal. Si nos va mal, pensamos que tenemos un recurso minable de unos 2 millones de onzas. Pensamos que un modelo que podría funcionar estamos hablando de una mina de algo más de 100, entre 100 y 120 kilonzas por año. De un posiblemente heap leaching con una planta de CIL para concentrar con una pequeña planta que nos permita producir, recuperar la mayor cantidad de oro que hasta posible. Esas dimensiones, estás hablando de un CAPEX de 200 millones de dólares, pero no estoy hablando de algo muy teórico. Estar serio quisiera decirte que, que tenemos que esperar a la... Sabemos bastante bien cuánto cuesta esa minería en el desierto de Masip, porque tenemos a Vanguardia al lado, Cerrado Gold operando, bueno, ahí está Silver, o sea, hay varios datos que nos permiten hoy asumir ciertos costos operativos. Eso agregando de que, bueno, tamaño que estamos proyectándonos hoy, te decía, si nos va bien, tenemos una sal gigantesco. Bueno, ojalá es lo que tenemos confianza que vamos a hacer, no es un deseo, ¿no? Sin su texto. Pero la realidad hoy nos habla de que si queremos ir profesional y seriamente, eh, tenemos que pensar en este modelo. ¿Y las betas siguen totalmente abiertas? Todo el sistema está abierto, norte, sur, con profundidad, pero bueno, no hemos encontrado todavía un coste de la posición de cosas. De hecho, el norte, si vos ves una foto de las vetas principales, se ve que entra debajo la estructura, la que está entrando debajo de un basalto. No hemos, el basalto es un tipo de roca volcánica que se depositó posterior a la erupción inicial. Debe tener un espesor, el espesor promedio de sale 7 metros, o sea que es fácilmente explorable, pero no tiene evidencia en superficie. Entonces, uno de los trabajos que tenemos previsto hacer ahora es hacer geofísica para detectar, estamos casi seguros, porque vemos cómo entra la beta del Todo Santo, así que vamos a tratar de dimensionar cuánto se prolonga en ese sector. Entonces, hasta el norte, por eso sigo, ya te digo, si ves la imagen del Golden Dome, tenemos un cateo que se extiende hacia bien claramente hacia el norte, cubriendo todo el potencial medio bajo el basal. Vale, sí, entiendo. Y aparte de eso, ¿existen royalties sobre EDM o no? ¿Hay algún royalty? Tenemos un royalty cuando se hizo la adquisición nuevamente a Sampo, quedó con un royalty de 1,5 por ciento de mi. Vale, vale, bueno, no es excesivo. Em,
Y bueno, si nos vamos un poco a la historia, ¿no? De Cerro Vanguardia, que está claro que al final hay muchas sinergias, ¿no? Con la facilidad de minarlo en EDM y transportarlo a la planta de procesamiento de allí, pero claro, eso habría que llegar a algún acuerdo. ¿Se nos puedes explicar un poco cómo ves esas sinergias, si son posibles, etcétera? Sí, te puedo decir cuáles son las sinergias que veo. Te puedo decir que el proyecto nuestro no depende de esa vanguardia, pero podría ser un catalizador. Los dos. ¿Qué significa catalizador? Bueno, sí, ya que el Trebania podría pasar de que estamos hablando de una compañía en desarrollo a 2 años de estar en producción. Ese contestado por ya. Eh, las sinergias son múltiples. La planta, el tipo de mineral que tenemos es muy parecido, o sí, igual. Tenemos, ¿qué significa? Que nuestra mineral es perfectamente tratable en la planta de Cerro Huellos, ellos están utilizando el mismo sistema. Esto empiezan de grado ni alta ley, va derecho a planta, lo que no va a heat leaching, se concentra con carbón y se manda a la planta. O sea, con ello optimizan la recuperación. El heat leaching. Campamento, de energía, rutas, equipamiento, saber hacer, los cables de los ingenieros. Sabemos eh, que Cerro Vanguardia está en un proceso de mucho éxito, pero de lo que público por lo menos es que ellos tienen un plan de cierre de mina para casi el 2030 que tendrían que estar cerrándola. Lo cual, si uno lo engancha para los tiempos del dorado, nos da una, una idea de que podría ser un del nuevo frente que permitiría eventualmente una situación o gran, la gran baja de CAPEX para nosotros. Quedar si a eso les gusta, no les gusta, no lo sacó. La ley media de Cerro Vanguardia progresivamente ha ido cayendo en los últimos años. Nuestro curso, como sabes, bajaré. Ellos están produciendo por una ley similar hoy, gramo y medio o algo así, pero vienen declinando sostenidamente. Cosa que está muy bien porque en realidad está sostenida por el precio del oro y por su conocimiento de cómo minar ese oro. Entonces, eh, han aprendido muy bien a manejarse y a mantener esas 200.000 notas que viene produciendo anualmente. Así que veo mucha sinergia. No tenemos oficialmente un contacto que esté avanzando, o sea que nuestra idea sigue siendo desarrollar nuestro proyecto independientemente de lo demás. Vale. Pues la idea es crear un proyecto rentable y si luego esas sinergias por lo que sea ocurren, pues que sean bienvenidas, ¿no? Bueno, a todos nos gusta ganar dinero, así que imaginemos que por lo menos una compensación nos podríamos dar. No lo sé. ¿Y la planta es propiedad de Anglo Gold, de Fomicruz, la empresa, o con quién habría que llegar a un acuerdo? Es de Cerro Vanguardia Sociedad Anónima, que tiene una participación del 92,5 por parte de Anglo Gold Ashanti y el otro 7,5 es de la provincia a través de una compañía provincial que se llama POP. Entiendo que hoy, si uno tuviese ganas, tendría que hablar con esa Cerro Vanguardia S.A. y su 100%, ¿no? Yo neta, en el futuro, cuando si cierran la mina, bueno, quizás me surja la posibilidad de hacer la acción directamente con Honey Cruz, pero la planta va a estar ahí. Sí. Y bueno, volviendo un poco al país, Argentina, hemos visto el cambio, ¿no? En cuanto a los negocios y demás, gracias al IREI. ¿Qué nos puedes comentar del RIDI y del plan de inversión? ¿Cómo puede favorecer esto al proyecto de Emo? Bueno, el RIGI es un plan, honestamente yo no sé si hay en el mundo hay programas de promoción tan buenos como puede ser el RIGI. Es un plan que te permite estabilidad fiscal, recuperar acción acelerada, tal, sí, la participación acelerada, entonces te permite tener un flujo de caja rápido que te recomponga rápidamente. Nosotros estamos planteando, obviamente, que un proyecto de más de 2 millones de dólares, es un proyecto que tiene más de 10 años de vida útil, lo que
nos dan que esa estabilidad fiscal que nos proponen, esa libertad de movimiento de hasta hace unos años en Argentina teníamos problemas con la transferencia de los dividendos de las sociedades locales hacia el exterior. Eso generó problema macroeconómico en Argentina que se resolvió. Tervini también de resolverlo y a darte seguridades jurídicas al respecto. Milei, probablemente todo ese objetivo ha puesto a Argentina nuevamente dentro de los mercados. La provincia es una provincia minera y productora de petróleo también. Entonces nos encontramos con esos escenarios ideales donde vos tenés, está todo como alineado. Vos tenés el proyecto con 2 millones de onzas en una provincia minera, con un gobierno liderado por Claudio Vidal, que está haciendo bien las cosas, que son de los partidos contrarios, que esto es bueno. O sea, unos son de extracción peronista y los otros son liberales, pero logran entender que esto es una cosa importante para la provincia, para el país, para los empresarios y los accionistas. Entonces están conectados con esa línea. Lo que hoy está ayudándonos mucho es el precio del mineral más allá del últimos días. Estamos viendo mucha turbulencia en todo el mercado, solo locales, sino en las bolsas, en las cripto, en la comida, especialmente en el petróleo. Pero, pero bueno, hoy por hoy tenemos un escenario que consideramos altamente positivo, tanto desde lo regulatorio como desde lo político. Como te digo, me gusta mucho el hecho de que a pesar de ser extracciones políticas distintas, en este caso de la provincia, y recursos provinciales, nosotros tenemos una república federal. Están alineados con los intereses nacionales de poner a la minería hoy como una prioridad. Vos vas a notar que dentro de todo lo que es, que tiene históricamente es un país agroexportador muy fuerte, tiene tecnología desarrollada muy fuerte, y somos muy competitivos, por él está promoviendo que Argentina, en este momento tan especial del mundo, sea muy eficiente, productivo en energía a través del desarrollo especialmente de Gata Muerta, as radio, y la minería a través del cobre, el litio y la plata. Tenemos muy fuerte soporte para desarrollar. Y la compañía podría optar al RIRI, porque si no estoy confundido, requiere un 200 millones de CAPEX, ¿no? ¿O no? Tendríamos que terminar el PA, estaríamos en condiciones iniciando una PFS como para calificar. eh, no veo por qué no deberíamos obtenerlo. Va- Bueno, es un proyecto que cuadra perfectamente, acordate de lo que yo te decía hoy al principio, de que tenemos un CAPEX caprichosamente parecido al límite Sí. de lo que quería hacer el grupo. Y el PIFI es en el caso de que el PEA salga todo en orden, llegue en julio, agosto, etcétera, y empiece la campaña del drilling, ¿cuándo podría llegar un PFS, por ejemplo? Si nos va bien, ojalá nos tome más tiempo, tengamos que dimensionar algo mayor a lo que estamos viendo y tenemos que cargarlo con mayor capacidad y con mayores recursos, etc. Si no, si nos va bien, digamos también el resultado del pie, que lo esperamos, observa claramente que la va a tener el mismo resultado en ese caso. eh, Entiendo que podríamos terminar una preactividad ya. Si no, nos tendría que llegar digamos, para ser más conservador, yo creo que en la primera mitad del año que viene tendríamos que tener una preactividad. Vale, vale. Y en el caso de eso, aumentar el tamaño del proyecto, ¿cuál podría ser un rango de proyección anual de producción? Yo hoy, como estamos viendo
el escenario, posiblemente estemos en algún lugar de vuelta. Lo más serio es estar, Sí. estamos trabajando para tener un número duro que podamos evaluarlo bien 2 o 3 meses. Si tenés un poco de paciencia, me quedaría ahí. Si me querés, esta es una apuesta un poquito más fuerte. Y en algún lugar entre 100 y 200 plazas por ahí. Vale, bien. ¿Y cómo son después del PFS? Poniéndonos en una situación, por ejemplo, 2027, mediados de año, sale el PFS. Luego, ¿cómo es el timeline de conseguir los permisos medioambientales? El timeline de construcción, ¿cómo podría ser de difícil la construcción? La provincia es muy, eh, tiene muy claro dos cosas, por lo menos. Es pro minera, pro trabajo, para el mismo, para decir 3 cosas. Pro minera, trabajo es una. Y cuidadosos de su medio ambiente y protección. Eh, una de las ventajas quizás que tengamos nosotros en ese sentido es que yo soy el CEO de la compañía, vivo en Argentina, trabajo acá hace 40 años. eh, Digo, o sea, tengo mucho compromiso también con lo que pasa acá. Tengo mucho compromiso con mis inversores y con los accionistas. Entonces, se alinea bastante bien con lo que pretende la provincia de Las Sueltas. Ellos quieren que haya minería, ellos quieren que haya trabajo y que se haga de manera responsable. Nosotros queremos dar de valor a nuestros accionistas, queremos entrar de producción y lo queremos hacer responsablemente porque además entendemos que cualquier error en ese sentido nos podría frenar. Lo peor que te puede pasar es frenar la construcción. Muy bien, todo al respecto. Entonces, tenemos experiencia, sabemos hacerlo, tenemos muy buena relación con el gobierno provincial, creemos que estaríamos dentro de los estados. Para que tengas una referencia, creo que lo hablamos en algún momento, pero para obtener los permisos en Canadá para abrir una mina, en promedio estás hablando del 17 años. En Argentina, yo creo que una vez que tienes una prefactibilidad ya sea hasta construcción, hoy por hoy que no más hizo ser un área total que Eh, Sí, sí, sí. Con medidas generales ya. ¿Y la construcción es complicada? ¿Cómo es? ¿Es un proyecto complicado a nivel de hacerlo? ¿Tiene CAPEX? Que caray, cosa, te hago buena pregunta. Tenemos la minería más simple del mundo, la que uno sueña, por lo menos para empezar. Tenemos todo nuestro cálculo de recursos está hecho en los primeros 200 metros de profundidad. Tenemos que esperar a dar los diseños para empezar a verse ahora durante los estudios de IPA, el ratio, pero estamos hablando de que empezamos con ventas de alta ley en superficie, de metros, de 2 metros, de 3 metros. Eh, el diseño, obviamente, es un diseño que va a contemplar las tequerías que luego serán de verano. ¿Y a partir de cuándo serán de verano? Bueno, sabemos si va a ser poco a partir de los 50 metros, dependiendo del tamaño del pit inicial, o va a ser a los 150 metros, como puede ser en Nuevo Pascaya, como sabemos en Salvador. Pero tenemos un escenario muy positivo, porque además de eso tenemos relieve positivo. ¿Esto qué significa? Que todo está, para simplificarlo, en montañitas, para que se entienda fácil. eh, la Padura, que es una fuente sin es un domo. Entonces vos trabajás, no tenés que ir para abajo, tenés que empezar de arriba, tenés una montaña y tenés que sacarlo. El caso de las vetas es muy parecido. Las vetas que están expuestas en su mayoría, hay algunas que no están expuestas, por suerte, porque ahí no tenemos mucho outside. Obviamente, si tuviésemos la lista ya lo hubiésemos visto, o sea, después de lo que nos queda de outside, que está abajo. Eh, Vale la pena repetir algo que yo público, pero las mejores intersecciones en todo el deseado, el deseado de mayor ley y productividad se dan generalmente entre los 150 y los 250 puntos de productividad. Pero de pulsión, como te dije, estamos en los primeros 200.
Ahora sí tenemos pozos más profundos y confirman la teoría. Por ahora no es lo suficiente como para darlo con esa certeza absoluta. Te estarían confirmando la teoría de que en profundidad tenemos mejores resultados. Uno de los últimos pozos que hicimos en la herradura nos da algo así como 3 metros con 12 gramos para tener una idea. Estamos viendo profundidad en un sistema que comienza con pajaré. ¿No? Los primeros 100 metros con un gramo. O sea que en esa campaña de drilling, optimistamente, bueno, si somos optimistas, se espera encontrar un grado mayor, ¿no? En la profundidad. Es el sueño de todo piquero. Pero es a lo que es la duda que vamos a evacuar. Intentaremos, siendo optimista, lo pesimista. Ya. Vale. Y si vamos un poco a la estructura de acciones, no hemos visto cómo se ejercieron warrants, ¿no? Que se adelantaron y se bajó el precio de ejercicio de los warrants. Si nos puedes comentar en qué manos están, etcétera. Se cerró, lo hicimos un poco con la idea de que necesitábamos ese financiamiento. Uno de los principales que se usó para promover la ejecución de los warrants era un financiamiento que se hizo en su momento pensando en que necesitábamos construir un puente para estar tranquilos en el cierre del financiamiento que estábamos planeando hacer al principio del teatro. Eh, la verdad que nos fue muy bien, estamos muy contentos con el resultado del trabajo que hicimos con Coma y fue más rápido de lo que esperábamos a la de financiamiento. Entonces, una vez que cerramos, que además de todo, sobresuscrito. Entonces, lo que nos había quedado como idea inicial para no tener una mayor dilución, precio que nos parecía demasiado bajo, era promover la ejecución de los OVAN, quedó medio extemporáneo, casi cerró la 10. Entonces, lo que hicimos fue decir, bueno, cerrémoslo acá, le dimos la oportunidad a todos los generadores de warrants y teóricos que participen. Muchos eligieran naturalmente participar directamente en el financiamiento y ejecutar esos warrants que estaban más caros, porque el precio de esa ejecución está 50 centavos y el precio del financiamiento está 40. Y te ganaba un cash warrant, el financiamiento, y el otro te reemplazaba, o en el caso de los warrants más antiguos, se cancelaba. Era, si se tiraba el toque, dale $1, pero vendo 50 horas, lo trabajaban 50 horas, pero era mejor todavía para el financiamiento. Entonces lo dimos de baja prácticamente enseguida porque ya teníamos todos los recursos que queríamos. No tenía mucho sentido promover esa exclusión. Entonces, Vale. ¿Y la empresa estaría fondeada para el PEA y para esta campaña de drilling o no? full. Tenemos de garantizar los recursos necesarios para terminar el pie, toda la campaña de living. Teníamos recursos para seguir operando y analizar esos resultados y eventualmente, seguramente, si los resultados nos acompañan, pues, volver a buscar en tu mercado la capacidad de terminar la repetibilidad, pero ya por los números y por la evaluación que creemos adecuada. Sí, sí. Porque vamos, cotizáis bastante más barato que los pies, entonces levantar a estos precios tan baratos, me imagino que dolerá a los accionistas, ¿no? Bueno, de todo que lo combinó la idea anterior, todos tuvimos una oferta significativa mayor a la que tomamos ahora. Entonces no quisimos diluir con el precio. Podríamos quizás haber llegado a asegurar casi los recursos necesarios para los PFS. Porque en definitiva el TA y la prefactibilidad, con mucha más complejidad en la parte de ingeniería, donde se te van muchos más recursos, pero desde el punto de vista del recurso minero estábamos cerca de la calidad de los recursos que tenemos. O para hacer un P8, hoy podés usar recursos inferiores. Nosotros arrancamos los recursos medidos y claro, lo que genera casi hasta un poco de sorpresa. Si te es un capullo, casi siempre en un mail de personas aparece mi apellido. Y esto, disculpame que me tomo aprovecho para aclararlo un poco. Nosotros
tenemos un proyecto que se estudió con varias visiones durante los últimos 20 años. Y en esas búsquedas, la mayoría de los recursos que encontramos para explorarlo fue a través de junior mineras que estaban tratando de demostrar que había una mina. Entonces, la técnica habitual de la junior es generar noticias para con esas noticias generar apetito y de alguna manera ir levantando capital que te permita seguir, ¿cierto? Eh, Junior que venía, Junior que repetía los pozos anteriores, más o menos decía, bueno, si acá le hago 10 gramos, yo le hago 20 metros para atrás, el otro 10 gramos, o 9 o 18, pero va a estar ahí. Bueno, eso es lo que nos permitió, cuando ahora consolidamos toda esa información, porque teníamos sobre todo en las vetas principales muy cerrada la grilla. Entonces tenemos pozos cada 20, 30, 40, 50 metros pegados, que en una lógica de explotación, si lo hubiese hecho una sola compañía, sería muy raro. Por eso nuestro refugio es tan robusto. Lo hicieron varias compañías en ese proceso de 25 de años, en el cual las anteriores trataban de confirmar el dato anterior, pero buscando un proyecto de alta ley similar a Cerro Bajo, porque era lo que en ese momento el mercado consideraba económico. Acordate bueno, no que vives en dólares, en las de esa guerra, en el 2000, 98, 99, el precio del oro estaba debajo de los $300 la onza, a un récord histórico en aquel entonces para el 93, 94. Digo, creo que iba a 400, 420. Eh, requería, el concepto requería esos proyectos de primera generación que son de alta ley, ¿no? O sea, que como sucedió en Nedada y como sucedió en todos los distritos mineros tarde, porque obviamente lo primero que encontraron, desde los incas hasta, hasta los ingleses de cuando estuvieron dando vueltas por América, eran los proyectos de naveta con 9, 10 gramos, o era 20 o más, eran lo que les percutía por la tecnología de ese momento. Pero ahora estamos viendo proyectos o 3, o 5, 6 que damos de oro. Hay una cordillera que requiere 15 mil millones de dólares para abrir. Nosotros estamos hablando de 200 millones, además tendrán un pío. Nosotros es un todavía, uso de cada cosa. Pero en ese entonces, al principio, no se estudiaron estos proyectos. Vos, cuando Soba Vanguardia decide poner su línea de heap leaching, generalmente era una línea solamente de plata, eh, era porque tenía las pilas tiradas con mineral acumulado que no había pasado por planta y que tenía más de 3 gramos. O sea, el heap leaching original de Vanguardia era las pilas. Tenían 1 millón de onzas para 3 gramos tirado ahí atrás. Ya. Joder. Ahora han cambiado mucho las cosas con estos precios del oro. Y bueno, también es sorprendente, ¿no? Que coticéis más barato y que además tenéis la mayoría de onzas en medidos e indicados. Que me imagino que para llegar a una prefactibilidad tampoco necesitáis hacer realmente tantos metros de drill, ¿no? Salvo que para aumentar el tamaño del proyecto. Tenés que mejorarle mucho el conocimiento, o sea, tenés que modelar de la mina, ¿cierto? Eh, es un trabajo bien de ingeniería. Por supuesto, en la parte de geología, que es parte de la exploración selectiva y uno puede transformar esos 2 millones, 2,5 millones originales en un yacimiento de clase mundial con 5 millones de onzas. Ese es el upside de su ateo. Hoy me pedías un número que lo ve ahora la vista. Sí, pero podés desarrollar o pensar un proyecto. Si uno tuviese que pensar en El Dorado, tiene que pensar eh, eh, en un gráfico que sube, en un gráfico que sí o sí agrega cosas, y que sí o sí agrega calidad de recursos. Si uno toma estos elementos que yo estoy tratando de transmitir, en el sentido de que debajo de los 200 metros, o 150 metros, le estamos pidiendo más altaderes. Eso es un hecho objetivo. Que la cantidad de recursos no va a ser menos. Está.
deberían ser más. En Argentina estamos promoviendo mucho la actividad, pero tuvimos un gap muy grande de exploración en los últimos 15 20 años, entonces no hay muchas minas que estén en condiciones de abrirse en el corto plazo. Particularmente en Santa Cruz, son más las que están como queriendo cerrar, ya Cerro Andrés Estejo, Cerro Las Guapias, está posiblemente agregando parte de su vida útil. Yo no creo que cierre este trade, está practicado, porque creo que con los precios actuales, ellos creo que van a focalizarse en producir en pajarés, personal, eh, pueden extender algo su vida útil, ¿sí? Veo productores que están, veo grandes descubrimientos, ¿eh? No estoy, el día que yo tuviese que posicionar el Dorado hoy, es como el que está, si con los recursos suficientes, podría ser, por lo menos me permite un revista, una de las próximas minas que se abran en Argentina, y después, Ya. y ya te como digo, estamos hablando de una exploración y estamos hablando de una mina. Bueno, estos son los catalizadores que tiene posible el Dorado. Sí. Y a AgroGold le podría interesar una mina como la vuestra una vez el proyecto ya esté en una etapa de factibilidad, o crees que sería demasiado pequeño, por ejemplo? Pregunta para Amplio Gol. Cierto es. Cierto es. Yo estaría interesado. Ya. Vale. Y bueno, también he visto que utilizasteis un cut-off de grado bueno, de precio del oro de 1900, ¿no? Y de plata de $24. Ahora ya con estos precios, simplemente con bajar el grado, ¿no? Del cut-off, aumentaríais bastante los recursos, ¿no? ¿O no? Vos sos un especialista en números, así que es cuestión de matemática. Sí. Antes te puedo decir el número porque no lo tengo. Pero naturalmente, si hoy pones un precio promedio, los $2.500 la onza, y vos tenés un precio de minería que está oscilando hoy, costo, ¿no? Todo incluido, que va a ir posiblemente de los 1.200, 100, 200 a 1.400, 1.500, combinando lo que es Apegón y ya si va abierto, ese es tu costo, todo el incluido, ¿no? Estás calculándolo hoy, haces un cálculo de los $500 de Towns, o cuando perdona que te hago esta creación, porque cuando se hace un cálculo de recursos, se tienen en cuenta ya estos. Ahora es un recurso a medida indicado, o sea, tenés en cuenta costos de producción. El PA te los asigna, mete más de 100, o vos tomas números genéricos de proyectos que tenés alrededor porque es la información que tenés. Ahora, cuando vas a hacer un PA, ya tenés tus propios costos de producción. Pero tenemos la referencia de la mina que están funcionando alrededor, y tenemos la referencia de los precios que están utilizando hoy para hacer PA o actividad. Yo no os pedí el capto para realmente qué números se están tomando, pero yo no imagino que esté debajo de los 2.900, que es posible de ounce. ¿Y de la plata? Estimo lo mismo. Yo calculo que hoy, para hacer un cálculo, deben estar pensando casi aleatoriamente de 40 horas, o sea, 30. Pero porque la plata tiene un margen de abejo un poquito más acentuado, ¿no? O sea, tiene un mercadito, le llamo mercadito más tradicional, porque está más concentrado, Sí, ¿no? más volátil, sí. Y bueno, luego respecto a los otros proyectos que tenéis del Águila y Tetrificados, ¿no? El Águila parece un proyecto bastante grande. ¿Qué esperáis hacer con ellos? Pues, si ahora estáis centrados en EDM, ¿qué queréis dejarlos ahí en espera para un futuro? ¿O si tenéis una opción de venta o de desinvertir interesante, os lo plantearíais? Nosotros, simplemente lo viste en la última presentación, además de estos proyectos, estamos agregando al sur del Dorado un área bastante grande, áreas que
que habían ido quedando libres en el catastro, entonces bueno, nos concentramos bastante en ampliar la zona que tenemos ahí. Eh, pero con esto sí, porque creemos que estas áreas son muy prospectivas, que tienen tramos históricos, sabemos que hay potenciales en el área. Y lo mismo pasa con lo que originalmente se llamaba petrificado, después se llamó Omnia y después se llamó bla, 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 y ahora ya tenemos Judith, Omnia, tomamos como 20.000 hectáreas alrededor de lo que era el proyecto original. Y eso está inmediatamente al norte de Cerro Vanguardia. Sí, sí, nosotros estamos, por el Dorado, ubicados en Cerro Vanguardia, al sur, partiendo bien, y eres directamente al oeste. Todo esto está al norte de Vanguardia, también next door, o sea, está pegado. La visión que tenemos nosotros es que es probable que en algún momento esto se consolide como un hub minera. Ahí va a haber una o dos plantas que son las que van a tratar toda la minería, porque aparecen proyectos que pueden tener 400.000 onzas, y estas 1.000 onzas, 200.000 onzas, como vemos el potencial que puede tener Ornia con agregados, que pueden abastecer las plantas que estén funcionando en la zona, ya sea la nuestra o la nuestra, con la de vanguardia o la de vanguardia solviendo todo hacia abajo, ¿no? Entonces, no son áreas caprichosamente solicitadas, sino que tienen una lógica de cómo vemos a Fredonia en el futuro como un mediano productor, consolidando todos estos 300, 400, 500 piezas a los 2 millones de onzas que ya tienen. Águila es un proyecto que nos interesa mucho. Firmamos un CDI, dado que no teníamos o tenemos todavía la capacidad de poner atención que requiere el proyecto. En los años buenos con Águila hubiese podido ser una compañía. Yo veo compañías hoy que están con proyectos menos corporados, menos trabajados, con peores resultados que Águila, que flotan alrededor de ese proyecto. Bueno, Águila tiene mucho más. Tardera, en el Peter Mal, tiene altísima de ella en superficie. Hay verlas que pagan muy bien. Hace cómo se terminó, poco digo, hace 2 o 3 meses se terminó una campaña de perforación y la está haciendo en la compañía que nos opcional, si hicimos es una buena, ellos están invirtiendo y están adquiriendo una participación en el proyecto. La compañía se llama Battery Age, una compañía que está en Australia, es un acuerdo privado, acaban de terminar la primera campaña de corporación, creo que están por hacer públicos los resultados, según entiendo fueron buenos. Eh, Así bien lo estamos avanzando por ese lado. Sin embargo, nosotros conservamos una participación porque le vemos muchísimo potencial. Hasta ahora tenemos más del 50% del proyecto. Ellos tienen alguna opción para, si deciden seguir torpedearlo, pueden adquirir hasta el 80%. Nosotros observamos siempre un 20% de lo que creemos que va a ser otra línea de la misma. Vale, vale, pues, me ha quedado un poco claro y bueno, pues si me quieres hacer un poco del recap de lo esperado en Fredonia este 2026, ¿qué esperan los accionistas? Bueno, primero, dejar de agradecerte de vuelta tiempo que te has tomado. Se nota también que conoces muy bien la compañía, lo has hecho con total libertad de juicio, digo, y te agradezco muchísimo la interés y la atención que pusiste de Donia, que está necesitando muchos interesados en toda esa victoria como vos. Verdaderamente, no es fácil encontrar gente con tu capacidad y con tu generosidad de hacerlo sin necesidad de que vas a encontrar mucha gente que te hace una nota a cambio de algo y lo buscar el plata. Entonces, este caso, que lo agradezco mucho. Eh, lo que tenemos esperar para Fredania, y gracias por la oportunidad de decirlo, es desarrollo muy profesional, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, cuidando mucho, principalmente de un interés de los accionistas, porque como ya hablamos, también somos nosotros accionistas, soy los que tenemos lo que mencionaste, horarios, pero no, ninguno de los participantes del management de la compañía estamos por horarios en esta compañía, estamos comprometidos para el resultado y la operación de valor. Es, es para no esquivarle la pregunta,
país está claramente definido, ya lo estuvimos charleando, lo dijimos cuando no estamos en Capital, y ahí toda la plata al campo, cuando hablamos de fees, repito, menos del 15% de dinero, 15% del dinero va a tener apertura, el resto va derecho a campo, 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 metros, 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 conocimiento, hechos muy concretos, es decir, de acá a Fridano, europeo, julio, junio, terminar campaña de perforación, hacerlo público, hacer público el PA que está establecido por contrato que tiene que practicarse dentro de los 4 meses. Si no se hace porque tenemos, si no, o si se para es porque tenemos una gran noticia para dar que se excretó este recurso porque estamos apostando también a la parte de un programa de exploración agresivo. Así que estamos muy contentos. La verdad que tenemos una expectativa muy grande, ingresando para que un poco de estabilidad nos ayude en el resto de las parámetros que no manejamos, pero las que manejamos las tenemos muy bien agarradas. Vale, ya. Ya. Pues bueno, esto ha sido un poco todo y espero que os haya gustado esta entrevista. Muchas gracias, Estanislao. Ah, bueno, agradezco mucho y estamos en contacto para lo que Por supuesto. Gracias.